Estimados doctorantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con esta primera videoconferencia ya para el segundo grupo, para poder explicar algunos aspectos importantes que nos van a permitir a nosotros tener un poquito más claro lo que es el tema del desarrollo de nuestra investigación para elaborar la tesis doctoral. En ese entendido, lo que vamos a hacer ahora es explicar algunos puntos que nos van a permitir tener más claro el cómo nosotros vamos a elegir nuestro tema de investigación. Si bien es cierto, ya tenían un comunicado en el cual se tenía que mandar los títulos tentativos del tema que ustedes van a desarrollar, pues es cierto que tenemos que tener primeramente bien claro algunas cositas que nos van a servir pues a nosotros para poder encarar mejor esta elección del tema. ¿Ya? Así que en ese entendido, pues primeramente bienvenidos a esta sesión y vamos a empezar con lo que es la descripción de estos criterios que nos van a permitir hacer una elección del tema. Bueno, es a nivel general, no solamente en temas de pregrado, sino en posgrado y sobre todo en este momento que nos toca encontrarnos al elaborar ya o al estar pensando en la construcción de una investigación de carácter de elaboración de tesis doctoral, pues resulta muy complicado primeramente tener o definir un tema en el cual nosotros vamos a trabajar, vamos a vertir nuestro esfuerzo para hacer la construcción de una investigación de esta magnitud, ¿sí? Entonces, esto es en todo ámbito, a todo nivel, y así que pues vamos a dar algunas pautas que nos van a permitir pues tener un poco más claro el panorama y a partir de ello empezar a trabajar. Primero, vamos a identificar cuáles son las fuentes de ideas que nosotros necesitamos para realizar una investigación. Lo primero, bueno, son las experiencias individuales que nosotros hemos adquirido como investigadores, como personas, como estudiantes, como participantes de cursos, pues las experiencias que nosotros tenemos para enfrentar diferentes aspectos que nosotros consideramos podemos trabajar sobre ellos. Además, pueden nacer estas fuentes de investigación a través de los materiales escritos, ¿no? Pueden ser libros, revistas, periódicos, tesis, puede ser revistas indexadas, puede ser artículos en internet, puede ser cualquier tipo de material que nosotros podamos consultar. También se puede basar en el hecho de las teorías, descubrimientos que son producto de investigaciones. Esto es muy importante tocarlo porque esto lo podemos encontrar cuando nosotros hacemos la revisión documental de otras tesis, de tesis doctorales. En la parte de recomendaciones, pues siempre hay temas de investigación que nosotros podemos desarrollarlos, ya sea para abordar otras áreas de estudio que está recomendando esa tesis, o simplemente para complementar algunos posibles aspectos que haya dejado vacíos este trabajo de investigación. También podemos encontrar estas fuentes de ideas en conversaciones personales que nosotros tenemos con nuestros colegas, con profesores, con tutores, con expertos, especialistas en el tema, pues resulta también una muy buena fuente de ideas, ¿no? También en observaciones de hechos que nosotros podemos apreciar en la vida real con respecto a una temática determinada. También podemos basarnos como fuente de investigación en nuestras creencias personales y aún en presentimientos, porque esto también viene a colación que nosotros simplemente con un presentimiento podemos desarrollar una tesis y a partir de esta creencia, de este presentimiento, nosotros podemos identificar una idea o esbozar una idea para empezar a lo que es el desarrollo de la investigación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay una necesidad bastante fuerte en conocer los antecedentes de que nosotros vamos a tomar en cuenta para la investigación. Primero, no investigar un tema que se haya estudiado ya a fondo. O sea, no tiene sentido investigar algo que ya ha sido estudiado de manera pues bastante exhaustiva. Por ejemplo, no sé, se me ocurre algo. No podríamos investigar a estas alturas de la vida algo como la influencia o el impacto que tienen el uso de las TIC
en la educación superior. Pues es un tema que se ha hablado en todo campo, en todo aspecto, desde distintas perspectivas. Ya no se puede, ¿no? No tiene caso volver a estudiar algo así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta primero eso. Segundo, cuando nosotros concebimos una idea de investigación, lo que debemos hacer es estructurarla un poquito mejor para que no tenga ese carácter de generalidad, de que sea así una idea muy grande, muy general y no podamos delimitarla, ¿no? Entonces, para poder trabajar debemos ir acotándola y estructurándola un poquito más formalmente. Y además debemos seleccionar cuál va a ser la perspectiva desde la cual nosotros vamos a abordar esa idea de investigación. Esto está muy asociado a lo que, bueno, en algún momento se veía temas muy similares en defensas de tesis, pues puede ser incluso que nosotros, dos personas, trabajen el mismo tema. Puede ser, pero lo que tiene que ser diferente es la perspectiva de cómo se está abordando el tema. Si es así, pues no hay ningún problema, se puede trabajar el mismo tema por dos personas que hagan el mismo trabajo, pero al ser una perspectiva distinta, pues los resultados serán totalmente distintos. Eso sí se puede. Ahora bien, se debe hacer una investigación previa de los temas que nosotros o del tema que nosotros estamos considerando a desarrollar, ¿no? Entonces, estos temas pueden ser temas que ya hayan sido investigados, que estén estructurados y formalizados. Si es el caso, pues nosotros tendremos que darle un nuevo enfoque, una nueva forma de solucionar esta temática que ya ha sido abordada. Además, podemos abordar temáticas ya investigados, pero que no están tan estructurados, están estructuradas en una menor medida y poco formalizados, ¿no? Entonces también podemos abordar ese tema o, por el contrario, podemos abordar temas poco investigados y poco estructurados, ¿no? En el cual nosotros seremos los artífices de darle esa estructuración de acuerdo a nuestro criterio y a partir de ello generar conocimiento. O en el caso de temas no investigados, pues al realizar una investigación exploratoria, pues nosotros vamos a abordar estos temas no investigados, ¿no? Entonces, hay estos 4 puntos que nosotros podemos considerar para poder realizar nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, los criterios que nosotros debemos tener en cuenta al momento de generar lo que son nuestras... Tenemos que tener estos criterios al momento de generar ideas, ¿no? O sea, estas ideas, las que genera el investigador, pues en general tienen que alentar al investigador, no por el contrario tienen que desmotivarlo, sino tienen que ser un aliciente para que pueda desarrollar su investigación. Estas ideas que nosotros vamos a generar para poder desarrollar nuestro trabajo de investigación no necesariamente deben ser nuevas, porque ya a estas alturas de la vida pues ya está todo descubierto, todo inventado. No vamos a inventar nada nuevo, pero sí, la idea tiene que ser novedosa, tiene que reflejar un punto de vista que sea creado por el investigador, ¿no? Ahora bien, estas ideas de investigación sirven además para elaborar teorías y solucionar problemas. Muy bien, estas buenas ideas que nosotros vamos a generar para definir una posible solución a la problemática, pues generan nuevas interrogantes y nuevos cuestionamientos, ¿no? A partir de las ideas que nosotros tengamos, pues surgen más todavía, mayores interrogantes, más cuestionamientos, lo que van a generar nuevas ideas y van a generar nuevas interrogantes y va a ser un circuito en el cual se pueda generar muchas más ideas y muchas más interrogantes. Ahora bien, cuando nace una idea, según el autor Hernández Fernández Baptista, pues lo hace de manera muy general, ¿no? Y esta idea, al ser general, pues también puede llegar a ser muy ambigua. Entonces, así nace una idea en una primera etapa. Eso es lo común. Lo que hay que hacer es ir acotando esa idea general de tal forma que nuestro campo de acción se vaya reduciendo hasta que lleguemos a un problema muy concreto de investigación, de tal forma que sea fácil, que sea práctico y que sea factible de desarrollar nuestra investigación.
Si no hacemos esto, pues al ser un problema bastante general, bastante grande, pues nos va a tomar mucho tiempo y en el peor de los casos, pues no nos va a permitir desarrollar una posible solución a esta problemática. Según Mario Tamayo, pues esta idea, la idea de investigación, tiene que salir o tiene que surgir de un problema real, de algo que se puede evidenciar, de algo empírico que nosotros podamos apreciar mediante los sentidos. Entonces, nace a partir de una situación real y de una situación concreta, y a partir de ello lo que se hace es determinar determinar con precisión cuál es el contenido o cuál va a ser lo que nosotros vamos a abordar con nuestra investigación. Mario Tamayo pues también nos dice que como sugerencia, al momento de definir esta idea de investigación, el tema de investigación, el que tiene que elegir el tema es el investigador. No tiene que ser impuesto por el tutor, por otra persona, sino tiene que ser elegido por el investigador. Además, el tema que se elija, pues tiene que ser de preferencia de este mismo investigador. Esto debido a que no hay nada más pesado que trabajar sobre algo que no nos gusta o que no nos aburre o que simplemente nos resulta difícil. Entonces, en ese entendido es que tenemos que tomar en cuenta las sugerencias que hace Tamayo. Bien, también el mismo autor nos dice que para considerar siquiera la posibilidad de abordar una temática determinada, el investigador debe tener experiencia sobre el tema que se va a investigar. Debe tener experiencia personal con relación a la temática que va a abordar. Se debe realizar la consulta a expertos, a docentes, a peritos, a gente que realmente sea conocedora de la temática que nosotros estamos tratando de abordar. También se debe realizar la revisión de trabajos relacionados con la temática para ver cómo se está tratando de relacionar posibles soluciones con la realidad que está abordando esta temática. También se debe tener contacto con instituciones especializadas y que estas instituciones están relacionadas con el tema para poder interactuar, para conseguir información, para poder consultar en caso de dudas y poder hacer un trabajo mucho más sólido. Hay algunos aspectos que también debemos tomar en cuenta al momento de tratar de plantear una temática de investigación. Entre los cuales vamos a mencionar dos categorías, los aspectos subjetivos y los aspectos objetivos. En los aspectos subjetivos, primeramente deberíamos preguntarnos, ¿hay interés por el tema? ¿Realmente me interesa el tema? ¿Lo quiero trabajar? ¿Lo puedo trabajar? Eso es algo muy personal, ¿no? Siguiente consideración que deberíamos hacer, ¿se tiene la capacidad para desarrollar esta temática? Si la respuesta es no, pues habrá que descartar el tema y abordar otro. Tiempo. Esto es uno de los factores más importantes que tenemos que considerar. En el tiempo, bueno, un poquito más adelante vamos a describir, pero este tiempo tiene que estar bastante limitado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no solamente el trabajo de investigación que realicen se enmarca en desarrollar una propuesta, sino tienen que hacer la validación de lo que propongan para verificar que efectivamente la propuesta que ustedes desarrollen en un trabajo de investigación pueda ir a transformar una realidad. Entonces hay que tener bien claro este tema de tiempo. Y también, obviamente, si se pregunta si existe la disponibilidad de los recursos, ya sea económicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos técnicos, tecnológicos, si hay esa disponibilidad de este tipo de recursos. Y entre ya los aspectos objetivos que van a permitir definir si la investigación va o no va, pues debo preguntarme si la idea, la temática que estoy tratando de abordar permite su diseño. ¿Es realmente factible? ¿Se puede? ¿Me permite a mí diseñar una posible solución? También debo preguntarme, ¿esta temática es de interés? ¿Le interesa a una persona? ¿Le interesa a una sociedad? ¿A una institución? ¿Le interesa a alguien? También debo preguntarme, ¿presta utilidad? O sea, ¿va a servir de algo que yo haga una investigación bastante exhaustiva de una temática determinada? ¿A alguien le sirve? Y como una última pregunta, ¿presenta un enfoque nuevo o es una recopilación de distintos trabajos que ya se hicieron? Si no presenta un enfoque nuevo, pues también habrá que considerar o replantear el tema
o en el peor de los casos, pues cambiar el tema. Para Eduardo Méndez, lo que debemos preguntarnos antes de poder encaminar un tema de investigación, lo primero, debemos preguntarnos, ¿es de interés social? ¿Le interesa a la sociedad? ¿Realmente va a ser de impacto para la sociedad? Segunda pregunta, ¿existe información del tema? ¿Tenemos de disponibilidad y acceso a la información que esté relacionada con el tema? Pues habrá que considerar eso, ¿no? Es tremendamente importante. Si bien es cierto, si existe esta información que nosotros hemos tratado de preguntarnos en el punto anterior, si existe esta información, ¿dónde la encuentro? En libros, en tesis, mediante consulta de expertos, mediante revisión en fuentes primarias, en fuentes secundarias, ¿dónde? Entonces hay que tener en cuenta también dónde está. Y obviamente, al hacer todo esto, todo este esbozo mental, este diseño interno, también debemos preguntarnos, o ya tenemos que tener una idea, por lo menos, si bien no va a ser muy precisa, muy clara, pero por lo menos una idea, una aproximación a qué posibles resultados va a traer si yo desarrollo la investigación en un determinado tema. Ya para tener claro qué es lo qué beneficio va a traer, si es que los va a traer, o cómo va a transformar una determinada realidad. Entonces, si las respuestas son afirmativas a las preguntas anteriores que nos planteábamos, pues es importante que nosotros como investigadores tengamos muy en cuenta estos aspectos. Tenemos que tener un conocimiento previo del objeto de investigación. No podemos investigar o meternos a investigar algo que no conocemos. Ya lo decía, ¿no? Que antes de entrar a algún lugar debemos saber primero cómo se sale. Entonces, no podemos entrar a investigar un tema que no conocemos, ¿sí? Primer aspecto. También debemos documentarnos nosotros como investigadores con relación no solamente al objeto de estudio, sino a toda la problemática, a todo el problema que nosotros vamos a investigar. También se debe o debemos realizar consultas con profesores, con especialistas, con gente entendida realmente, con gente que haya trabajado con el tema y que nos puedan aportar información sobre el objeto de investigación, ¿no? Y a partir de estos criterios, de estos 3 puntos, nosotros como investigadores vamos a definir provisionalmente el título de nuestra investigación. Miren, aquí hay que resaltar esta parte porque decimos provisionalmente el título. ¿Por qué? No se olviden que el título de un trabajo, de una tesis, sale a partir del objetivo general. Entonces, primero tendremos que hacer el diseño metodológico para poder, a partir de ello, definir un título que ya vaya a ser el título formal, título oficial. Sin embargo, con estas consultas, con estos puntos que acabamos de determinar o de puntualizar, pues podemos tener una aproximación a lo que es el título, ¿no? O sea, de una manera muy general. Ahora bien, lo recomendable al hacer este proceso es primero concebir de manera clara y concreta lo que es la idea de investigación. ¿Sí? Tenemos que tenerla muy clara, si bien es cierto que en un principio va a ser una idea muy general, muy grande, que tal vez ni siquiera sepamos por dónde empezar, pero ya debemos concebir esa idea. Posterior a eso tendremos que ir acotando, ir delimitando cuáles van a ser las líneas de investigación posibles que yo puedo utilizar para abordar esta temática que yo voy a desarrollar. Y obviamente, pues habrá que revisar los bancos de tesis, que son fuente valiosa de sugerencias o de generadora de ideas de nuevas investigaciones. También hay que conocer el objeto a cabalidad, el objeto de estudio en el cual nosotros vamos a centrar nuestro esfuerzo para intentar cambiar una realidad. También debemos buscar y revisar trabajos similares para ver desde qué perspectivas se ha abordado la misma problemática, en el caso de haber, ¿no? Para ver si el punto de vista nuestro coincide con trabajos que han enfocado la problemática de la misma forma. Y también vamos a ir, lo que decíamos, en todo momento vamos a ir delimitando o vamos a ir acotando nuestro tema de investigación. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con un tema que sea muy general, muy genérico, muy amplio. Porque si bien es cierto que tenemos la idea equivocada, por cierto,
de que nuestro trabajo, mientras más grande sea, mientras más abarque, es mejor. Eso está totalmente equivocado. Ahora, la perspectiva, la tendencia es que nosotros vamos a particularizar un tema muy puntual, un tema muy específico, y a partir de esa especificidad vamos a solucionar el problema. Primero, con la propuesta. Vamos a hacer la validación y a partir de eso vamos a transformar una realidad. Esa es la característica de este tipo de trabajos de investigación ya a un nivel de tesis doctoral. Entonces, es por eso que es importante ir acotando el tema. Y obviamente esto, el último punto, la revisión preliminar de la literatura, pues no solamente nos va a acompañar en un primer momento. Esta revisión nos tiene que acompañar desde el principio, desde la concepción, desde la creación de la idea que nosotros vamos a determinar hasta la presentación formal de nuestro trabajo de investigación. Esta revisión de literatura pues tiene que acompañarnos en todo el proceso de construcción del trabajo de investigación. Ahora bien, lo recomendable también es que el trabajo que nosotros hagamos, si bien es cierto, y lo acabamos de decir, tiene que ser muy puntual, muy específico, pues tiene que tener relevancia social, que realmente convierta, transforme la realidad de una persona, de una sociedad, de una institución, de algo. Tiene que tener también la relevancia científica, ¿no? Tiene que tener ese aporte científico y además tiene que ser novedoso, no puede ser temas que ya hayan sido pues tratados de manera pues ya muy conocida por todos. Y también tenemos que tener un patrocinador. ¿Dónde estamos haciendo la investigación? En el caso de que sea institución, ¿no? Entonces, si fuera el caso, tenemos que tener un respaldo documental formal para poder avalar todos los resultados a los que abordemos y que podamos demostrar de manera objetiva el resultado de nuestra investigación. También es aconsejable ver por estos temas de factibilidad. Primero, el tiempo. La investigación que yo voy a desarrollar me permite trabajarla en el tiempo que nosotros tenemos. No se olviden que en el programa doctoral termina a fin de año con la conclusión de los módulos. De ahí van a tener un determinado tiempo que todavía desconozco cuánto es, pero tienen que regirse a ese tiempo y ese tiempo les tiene que dar para el desarrollo del diseño metodológico, la construcción de la propuesta y la validación de la propuesta. Entonces tienen que ver si el tema es factible realmente. Si es muy, muy amplio el tema, posiblemente no les dé el tiempo. Entonces eso tienen que considerar. También debemos ver si los recursos económicos y tecnológicos nos van a permitir poder abordar una determinada temática. Si hay especialistas, si hay gente que ya ha tocado el tema, si hay gente que realmente conoce o si no lo hay. Y también si tenemos acceso a la información. Porque si no tenemos acceso a la información, pues definitivamente habrá que buscar otro tema de investigación. Muy bien, algunas otras sugerencias para desarrollar un trabajo de investigación. Primero, debemos tener un conocimiento y dominio profundo del tema. En este grado ya académico, pues tenemos que dominar el tema que nosotros vayamos a investigar, ¿no? Debemos tener un conocimiento, además, de lo que es metodología de la investigación y también debemos hacerlo con lo que es el manejo de estadística, ya sea para el diagnóstico, que lo vamos a explicar, que es el capítulo 2, perdón, el capítulo 3, y la validación, que viene a ser el último capítulo de la tesis doctoral. Entonces, vamos a utilizar todo lo que es estadística. Entonces, estos 3 puntos como pilares fundamentales para tener en cuenta al momento de realizar la investigación. También habrá que documentarse lo más posible, estar todo el tiempo haciendo la revisión bibliográfica de otra, de distintas fuentes para tener en cuenta y estar al tanto de posibles nuevas temáticas, nuevos aportes que se realicen con relación a nuestro tema. La disciplina, tenemos que organizarnos. Acá tienen que tener muy en cuenta que tienen que tener una metodología de trabajo de tal forma que les permita desarrollar su trabajo de tesis en el tiempo establecido, ¿no? Y obviamente el tiempo, que eso es lo más importante. Tenemos que enfocarnos en que tenemos que culminar con todo este proceso en un determinado tiempo, ¿no? Que máximo tendría que ser un año. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la idea de investigación, ya hemos generado la idea de investigación,
tenemos que transformarla en una idea de investigación, ya no que sea simplemente una idea que nosotros tenemos como una posible o una tentativa de tema de investigación. Entonces, lo que debemos analizar para convertir esto en una idea de investigación. ¿El tema es de interés para una persona o institución? Sí, será, no será, eso tenemos que ver. Debemos conocer el tema elegido, debemos conocerlo bastante bien a profundidad para que podamos trabajar. Ahora bien, también se debe verificar que existe el problema. Esto lo vamos a hacer mediante una demostración objetiva, porque el problema no puede ser simplemente una característica subjetiva que simplemente exista para una determinada persona y no exista para el resto. Entonces, debemos demostrar que efectivamente sí existe el problema. Y esto es tan importante que, bueno, adelantándome un poquito, este es un capítulo de la tesis doctoral. Es el capítulo 3, que es el diagnóstico del objeto de estudio para efectivamente demostrar que existe esta problemática. Ahora bien, este problema pues no tiene que ser ni muy amplio ni muy limitado. O sea, no podemos ser muy genéricos porque ya decía, no nos va a permitir el desarrollo de todo el trabajo por el tema de que es bastante amplio, pero tampoco debe ser muy limitado. Sí tiene que ser limitado, pero no tiene que ser atomizado. ¿Ya? Y también tiene que reflejar importancia y actualidad para poder abordar la temática. Muy bien, entonces, además, para poder transformar esto en una idea de investigación, se tiene que obtener algún beneficio, o sea, mediante la investigación, ya sea social, técnico, económico, ambiental, cualquier tipo de beneficio que presente, nos va a permitir, como decía, transformar una realidad y eso lo hace o lo convierte en una idea de investigación. También deberán existir condiciones humanas, materiales, tecnológicas, de diseño para que podamos realizar su ejecución. También pues habrá que conocer las soluciones a este problema o a las soluciones que se han dado a problemas que tengan características muy semejantes o tengan similitudes con relación a la problemática que estamos abordando. Y también tendremos que investigar qué se está haciendo en otras partes del mundo, del país, en otras ciudades, con relación a una problemática similar, qué se está haciendo para resolver esa problemática. Ahora bien, con estos puntos que acabamos de desarrollar, de detallar, pues nos lleva a lo que nosotros conocemos como la situación problemática, ¿no? Entonces, la situación problemática, pues, es propia de la teoría y pues lo que hace es que contiene y debe expresar las contradicciones a solucionar, la contradicción que existe entre la situación actual contra una situación ideal, contra una situación deseada. Y a ella se regresa pues con la solución o la propuesta que ya debe estar sólidamente fundamentada para que se pueda convalidarla y además se pueda validar, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que es este diseño de la investigación científica, debemos preguntarnos el porqué de la investigación científica. ¿Por qué vamos a hacer una investigación científica? Pues lo que debemos tener en cuenta es que se debe hacer un estudio analítico tanto de la práctica así como de los procesos para que este análisis nos muestre o nos refleje una evidencia de que nuestro proceso científico pues está orientado o está tendiente a resolver o a darle una solución a estos problemas científicos. Es así que la primera característica de un proceso de investigación, cualquiera sea esta, si estamos hablando de un proceso de investigación científica, es primero determinar la situación problemática y determinar el concepto de problema. En ese entendido, como decimos que la primera característica de la investigación científica es determinar o definir el concepto de problema, lo que nosotros vamos a hacer es definir justamente eso. Un problema es una situación de complejidad variable que requiere una solución o una satisfacción si es una necesidad. Ahora bien, fíjense que una situación, cualquiera sea, puede presentar distintos problemas. Por ejemplo, acá una pequeña actividad así bien rapidita.
unos minutitos, unos momentos veremos esta imagen que se les está presentando y acá podemos apreciar distintos problemas. A ver si podemos enunciar algunos de los problemas que se pueden apreciar en esta imagen, pues sería interesante porque a partir de esto vamos a hacer la caracterización de lo que es ya la delimitación de nuestro problema de investigación. Ya, José Luis, sí, está. ¿En qué sentido? O sea, acá en la imagen obviamente se está tratando de transportar esta carreta. Hay hombres que están tratando de hacer ese trabajo. Claro, las llantas, al ser cuadradas, pues representa un esfuerzo muy grande, a diferencia de unas llantas redondas, ¿no? Sin embargo, hay algunas otras que no sé si las podemos mencionar. Por ejemplo, podemos mencionar acá, si nos fijamos, en las llantas delanteras se puede ver que no están alineadas. La rueda del fondo no está alineada con la llanta que se puede ver por delante, ¿no? Un problema. Otro problema que podemos o se puede evidenciar así a simple vista. Por ejemplo, las personas de atrás, ¿en qué sentido puede ser ventaja que estén desalineadas las llantitas? Porque aquí lo que se trata es de... Adelante, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Boris, buenas tardes. Yo considero que si las llantas no están alineadas y las llantas están, si las llantas están como las de atrás, va a haber un punto en el que vamos a tener una superficie plana y vencer esa inercia va a ser mucho más difícil. Pero si las llantas están desfasadas 90 grados, entonces siempre vamos a tener una esquina. Y la esquina es más fácil de vencer inercia que la superficie plana. Entonces, tener las llantas alineadas es una desventaja en este caso. Gracias. Ok, muchas gracias por la observación, Boris. Está muy interesante tu apreciación. Obviamente acá están desalineadas las llantas delanteras, sin embargo las llantas traseras están alineadas, ¿no? O sea, por los dos lados pues habría inconveniente. Ahora bien, simplemente así ya rapidito, ¿no? Por ejemplo, las personas de atrás da la impresión de que estuvieran, más que empujando la carreta, parece que estuvieran tratando de retenerla, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros podemos mencionar. El que está jalando la carreta, pues se puede apreciar que tiene algo en el cuello que no le permite pues trabajar con comodidad. Y mientras más jala, pues da la impresión de que el nudo, el lazo que tiene en el cuello, pues va apretándole. No, lo que quiero reflejar con este pequeño ejercicio es que en una determinada situación pueden existir distintos tipos de problema. Ahora bien, orientado a eso, es que nosotros vamos a identificar una determinada situación. Puede ser, como en este caso, que haya N problemas. Pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de transformar esa realidad solucionando uno nada más de esos problemas. Porque tratar de resolver la totalidad pues nos va a tomar demasiado tiempo y en determinados casos pues ni siquiera vamos a poder solucionarlo. Entonces, en ese sentido, vamos a enfocarnos en un solo problema y vamos a tratar de dar si no una solución definitiva, pues vamos a tratar de mejorar las condiciones de este problema. Es eso lo que se quiere reflejar con este ejercicio. Ok, ahora bien, una vez que hemos definido lo que es un problema y la situación problemática o la situación problemática, nosotros vamos a ir a lo que es el planteamiento del problema científico, que no es otra cosa que simplemente afinar y darle una estructura más formal a la idea de investigación que hemos tenido en el anterior, ya lo describíamos en el anterior paso. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un poquito más estructuradamente o expresarlo más formalmente nuestra idea de investigación. Ahora, este planteamiento del problema obviamente tiene que tener algunas características, entre las cuales
vamos a mencionar que debe expresar la relación entre dos o más variables, mínimamente entre dos. La variable dependiente, la variable independiente, se estará, no sé si de acuerdo a la temática, al problema que nosotros estamos abordando, pues veremos si se relaciona o si la relación es directamente proporcional o es inversamente proporcional, pues habrá que determinarlo. La formulación de este problema científico, el planteamiento, deberá estar expresado como interrogante y tiene que ser una pregunta de alto valor cognitivo. ¿Qué quiero decir? Tendremos que plantear preguntas. ¿En qué efecto, en qué condiciones, de qué manera, en qué medida, cuál es el grado? Diferentes situaciones o diferentes preguntas que nos produzcan conocimiento que sea válido y que aporte realmente a la solución del problema. Y obviamente pues habrá que trabajar con aspectos que sean observables, que sean medibles, que se puedan registrar de la realidad. Surge en ese entendido la pregunta: cualquier situación problemática, o sea, constituye o se podría considerar como un problema científico, pues habrá que tener en cuenta que para que tenga esta característica de problema científico, pues la formulación del problema primero debe basarse en un conocimiento científico previo y además deberá poder demostrarse de manera empírica. La solución que nosotros podamos proponer o que se alcance, pues debe contribuir al desarrollo del conocimiento científico o debe realizar algún aporte a todo lo que es la ciencia. Y también debe poder resolverse utilizando todo lo que son categorías, escalas, leyes y todo lo que el investigador está desarrollando a lo largo de su trabajo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de problema científico, vamos a mencionar las 3 cualidades que tiene que tener un problema científico. Primera, todo problema científico debe tener este carácter de objetividad y subjetividad al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Que todo problema tiene que responder a una necesidad real de la sociedad. Tiene que ser una necesidad real que realmente se pueda evidenciar, pero a la vez debe operar sobre un determinado objeto específico. Puede ser una importancia práctica, puede ser la significación social, puede ser actualidad, tiene que particularizarse en un objeto específico. Ahora bien, la segunda cualidad tiene que ser esa cualidad de totalidad, pero a la vez de especificidad. O sea, que el problema no puede ser impreciso, no puede ser llegar a ser un problema que tenga un carácter de vaguedad, un carácter de vago, sino más bien se debe precisar el problema, ya que esta precisión nos va a permitir determinar cuál es el objeto de estudio de la investigación. Y a partir de ello, pues podremos dar esa especificidad de cuál va a ser nuestro objeto de estudio. Y por último, pues tenemos la cualidad de asequibilidad empírica o insuficiencia teórica. En este caso, todos los términos que se han incluido en la formulación del problema, las variables, la variable dependiente y dependiente, pues son consecuencia del trabajo que ha desarrollado el investigador en una primera etapa de forma empírica. Y bueno, pues a partir de esto, pues se va a proceder a realizar la caracterización del objeto y a partir de eso, pues se llegará a resolver el problema. Ahora bien, ¿de qué nos sirve una investigación científica? Pues básicamente lo que vamos a hacer en el qué de la investigación científica es definir el objeto a partir de un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es delimitar todos aquellos objetos que se pueden apreciar en una realidad objetiva y que están realmente en estrecha relación con lo que es el problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este qué de la investigación es definir el objeto de estudio. El objeto de estudio, al poderlo definir y determinar, pues depende de la posibilidad que nosotros tengamos y que nos ofrezca este tema de investigación, de seleccionar cuáles van a ser nuestros fundamentos teóricos que consideremos necesarios para la solución de la problemática. Ahora bien, si nosotros determinamos el objeto de estudio de manera adecuada,
pues nos va a permitir trabajar de una manera eficiente con lo que se refiere a la teorización como parte de la sustentación del trabajo científico que nosotros vamos a realizar. Ahora bien, ¿cuáles son estas cualidades de este objeto? Hace un momento definíamos las cualidades del problema científico. Ahora nos referimos a las cualidades del objeto de estudio. También tiene que tener este carácter de objetividad y subjetividad, ya que el objeto de estudio de investigación pues no es otra cosa que el resultado o la determinación por parte del investigador con relación a una referencia, una búsqueda teórica práctica y mediante la reflexión que él tiene para determinar que el objeto de investigación se encuentra limitado primeramente por el desarrollo del conocimiento científico y en el cual pues lo que se puede hacer es integrar elementos y objetivos que pueden ser valorados de forma ideológica mediante la capacidad histórico-cultural o diferentes aspectos que el investigador considere necesario. La especificidad y totalidad, al igual que lo trabajábamos en el punto del problema, pues lo que va a hacer es que nos va a permitir caracterizar el objeto de investigación mediante conceptos particulares y específicos, con lo cual vamos a quedar o vamos a marcar claramente cuáles son las características, cuáles son las particularidades y cualidades del objeto, así como cuáles pueden hacerse visibles en un determinado momento. Dentro del campo de acción ya ha habido mucha controversia porque varios autores indican que este campo de acción no es otra cosa que un simple subconjunto del objeto de estudio. En una definición bastante básica, muy elemental, pues viene a hacer esto que dicen varios autores. Sin embargo, la discrepancia es que este campo de acción no solamente es un subconjunto del objeto de estudio, sino más bien es la parte de la situación problemática que nosotros hemos determinado, la cual nosotros vamos a mejorar o vamos a transformar mediante nuestra propuesta de investigación. Entonces, no solamente es un subconjunto, sino es la realidad a la cual nosotros vamos a atacar y vamos a transformar, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo que es la relación entre campo de acción y el objeto de estudio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que esta relación que hay no simplemente es de un conjunto a un subconjunto, más bien que se puede apreciar o podemos manifestar que esta relación tiene que quedar bien clara, pues, puesto que si no reflejamos esa relación que hay, estaríamos rompiendo lo que es la concordancia entre lo que es la teoría que explica y que nos permite buscar y hallar soluciones y la práctica que es lo que va a permitir hacer la transformación de la realidad. Una vez que definimos ya estos dos puntos, el objeto de estudio y el campo de acción, lo que debemos hacer es identificar o definir claramente los objetivos de investigación, ¿no? Entonces, el objetivo de investigación es el para qué de la investigación, que debemos expresarlo con claridad, deben ser la guía que nos va a permitir desarrollar toda la investigación y que pueden ser modificados en el transcurso de la investigación. Este objetivo pues no es otra cosa que la aspiración, el para qué, el para qué se va a desarrollar la investigación y debe tener algunas características. Primero, es orientador para que nos sirva como punto de referencia y el cual va a encaminar toda nuestra investigación y nos va a permitir desarrollar todo lo que es el contenido de esta investigación. Segundo, debe expresarse en forma sintética, generalizadora y afirmativa. Debe expresarse o declararse en forma clara, debe ser preciso y sin ambigüedades y limitarse a los recursos con los que se cuente, ¿no? Y además, obviamente, tienen que ser posibles de evaluar, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles, ¿sí? Esto, bueno, ya de una forma muy genérica porque estamos hablando del objetivo general. Entonces, vamos a hablar de objetivos ahora según la investigación científica y según el conocimiento empírico. Según la investigación científica, pues,
Estos objetivos nos van a permitir describir, explicar, ya sea de forma teórica o si lo llevamos a la práctica, nos va a permitir transformar una realidad. Y en el conocimiento empírico, pues nos va a permitir entender y conocer la realidad observable desde distintos puntos de vista y relacionados a la actividad laboral y social. Ahora bien, esto es la parte que sí quiero hacer énfasis. Nosotros, al desarrollar un objetivo general, pues también haremos lo propio con los objetivos específicos. En esta parte, ya adentrándonos más a lo que nos interesa, debo explicar lo siguiente. Una tesis doctoral, un trabajo de investigación a nivel de doctorado, pues está dividido en 5 momentos principales. El primero, que es la introducción o el diseño metodológico, primer momento. Segundo momento, que es la construcción del marco teórico. Tercer momento, que es el diagnóstico de la situación actual del objeto de investigación. Cuarto momento, el desarrollo de la propuesta. Y quinto momento, la validación de la propuesta. ¿Por qué estoy haciendo referencia a estos 5 momentos? Porque cuando hablamos de objetivos específicos, tenemos que relacionar cada uno de estos momentos con un objetivo específico. Obviamente, de estos 5 momentos, el que no corresponde con el objetivo específico es el primero, porque es el diseño metodológico. Pero el segundo momento, el marco teórico, la construcción del marco teórico, necesariamente debe llevar asociado un objetivo específico. El tercer momento, que es el diagnóstico de la situación actual del objeto de estudio, tiene que tener un objetivo específico. El cuarto momento, el de desarrollo de la propuesta de solución a la problemática, necesariamente tiene que tener asociado un objetivo específico. Y el último momento, la validación de la propuesta, necesariamente tiene que tener asociado un objetivo específico. Es en ese sentido. Cuando nosotros hagamos o desarrollemos el trabajo de investigación de la tesis doctoral, vamos a tener estos 4 objetivos específicos, uno asociado a cada uno de los momentos que acabamos de describir. ¿Ya? Eso, por favor, tomen en cuenta. Son 4 objetivos específicos en el tema de investigación en tesis doctoral. Ahora bien, vamos a ver la relación que hay entre objeto, campo y objetivo. Entonces, en ese entendido, pues lo que nosotros vamos a hacer es que evidentemente tiene que haber una estrecha relación. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es aquello que nosotros queremos indagar, queremos reflejar. El campo de acción es aquella realidad que nosotros vamos a transformar. Y el objetivo, pues, es el para qué estamos haciendo esa transformación, ese estudio. ¿Sí? Y bueno, habrá que realizar tareas de investigación en las cuales se debe hacer la correspondencia de cada uno de los objetivos específicos, de los 4 que vamos a tener, con las tareas que nos van a permitir alcanzar estos objetivos específicos. Y bien, en esta parte lo que nosotros debemos hacer es la elaboración del diseño de investigación con las categorías estudiadas. Ya lo mencionábamos, el problema, el objeto y el campo de acción. Esos 3 elementos tenemos que trabajarlos en esta primera parte. Muy bien, ahora lo que quiero hacer es explicar. Se supone que, bueno, hasta el día de ayer teníamos que entregar los temas, o por lo menos una tentativa de los títulos de los temas de tesis que nosotros quisiéramos trabajar. En esta parte, pues, ya lo comentaba con el anterior grupo, el tema de tesis o el título, primero, para sacar el título, primero tenemos que hacer la delimitación de estos 3 puntos, porque no se olviden que el título de una tesis sale del objetivo general. Entonces, a partir de eso, tendremos que, ya con el objetivo general bien definido, pues sacaremos el título de la investigación. Sin embargo, para ir ganando tiempo, yo les pido puedan enviar sus temas tentativos, o en muchos casos, no sé si van a empezar a trabajar un nuevo tema desde cero, o por el contrario, van a continuar con los temas que ya han venido trabajando hasta la maestría, para sobre eso, pues ya trabajar, ¿no? Ya sobre una base que ya tienen. O pueden, repito, empezar desde cero, desde la elección del tema.
Sin embargo, lo que tienen que tener en cuenta, por favor, y esto sí que quede claro, la diferencia entre una tesis doctoral y una tesis de maestría es la validación. Porque cuando hacemos la tesis de maestría, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Definimos una idea, a partir de la idea identificamos un problema, el problema lo respaldamos con la revisión de revisión teórica, a partir de esa revisión teórica elaboramos una propuesta, la desarrollamos, la trabajamos, la presentamos, la defendemos y listo. Y ahí quedó una tesis de maestría. Mientras que en la tesis de doctorado, lo que tenemos que hacer es, una vez elaborada la propuesta, lo que tenemos que hacer es validar si realmente va a transformar una realidad esa propuesta que nosotros hemos desarrollado. Entonces, tomen en cuenta eso porque lleva bastante tiempo este punto de la validación. Miren, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo. Proponemos nosotros un trabajo acerca de una estrategia, no sé, ya puede ser didáctica, metodológica, pedagógica, lo que ustedes quieran, para transformar una realidad educativa. Muy bien, yo hago la documentación mediante la construcción del marco teórico, elaboro la propuesta, todo bien bonito, y eso me habrá tomado unos meses. Pero ahora, la tesis doctoral no queda ahí. Esa propuesta que nosotros hemos desarrollado la debemos validar. Y miren, si estamos tomando en cuenta una estrategia didáctica, voy a transformar una realidad en educación. Entonces, para validar, tendré que implementar mi propuesta y hacerla funcionar por un tiempo determinado. Si es en educación superior, mínimamente tendré que probarla 6 meses, que es lo que dura un semestre en instituciones de educación superior. Miren, y eso solamente es la validación. Y después de eso recién volveré a hacer el informe de investigación para presentarlo de manera formal. Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, que ahora tenemos que validar la propuesta que nosotros hagamos. Ahora bien, también una recomendación que sí espero la puedan tomar en cuenta: el tema que nosotros vayamos a escoger, cualquiera que sea, tratemos de delimitarlo lo más posible. Tenemos todavía la idea de que cuanto más grande, más general, más abarque nuestro tema de investigación, es mejor. No, no es así. Acá tenemos que delimitarnos o tenemos que limitarnos a resolver un problema concreto, y a partir de la resolución de ese tema concreto mediante la propuesta, habrá que validarla. Entonces, no crean que al abordar más o más áreas va a ser mejor. No, más bien les va a quitar más tiempo. Es como hacer varias tesis al mismo tiempo. Enfóquense en un solo problema, en un problema determinado, y a partir de ello, pues empiecen a hacer la propuesta. En ese entendido, por favor, yo les pido, ya pueden empezar a mandar sus temas o sus ideas iniciales, o por el contrario, repito, ¿no? Si ya quieren trabajar sobre el mismo tema que ya lo han hecho, pues sobre eso empecemos a trabajar. Pero lo hagamos ya, porque lo que no tenemos es tiempo. Repito, el tema del programa doctoral acaba a fin de año, pero de ahí ya empieza lo que es toda la elaboración de su propuesta para la tesis. Entonces, una cosa es la propuesta, no sé cuánto tomará, dependiendo del caso, el tema, el participante, un tiempo determinado. Pero otro tiempo también grande y que es considerable es el tema de la validación. Porque si bien es cierto que se podría hacer la validación de forma empírica, no permiten eso. Ya no permiten la utilización de método Delphi. Así que lo que tenemos que hacer es una validación real, una validación práctica de lo que es el tema de investigación. ¿Sí? Entonces yo les pido eso, por favor, tomen en cuenta. Ahora, para adelantar, yo les pido esta noche o a más tardar mañana, voy a subir a la plataforma la estructura del perfil de tesis, o sea, los puntos mínimos que tendría que tener el perfil de tesis, para que ya lo vayan trabajando en función del tema, o lo vayan adecuando si es que van a seguir con el tema que lo han trabajado en el grado de maestría. ¿Sí? Entonces, eso por favor tomen en cuenta, y a partir de ello, pues tengan muy claro lo que van a trabajar. Así que por favor, entonces, con esa consideración, miren, se supone que hasta ayer era la entrega de títulos tentativos. Sin embargo, una persona mandó.
se la ha revisado y es a raíz de esa revisión que se hace la sugerencia de que no aborden temas muy genéricos, no les va a dar el tiempo. Traten de, si es un tema muy general, vayan acotando por una otra forma. A lo poco que pude leer, va a depender mucho la duración de la tesis doctoral, cuánto tarden primero en hacer la propuesta y cuánto van a tomarse, cuánto tiempo les va a tomar hacer la validación de la propuesta. Porque no se olviden que la idea de la tesis doctoral es transformar una realidad. Y a partir de ello es que necesariamente se tiene que tener esa validación de la propuesta. Porque si no, repito, no estaríamos haciendo una tesis de doctorado, estaríamos haciendo una tesis de maestría, ¿no? Entonces, eso por favor tomen en cuenta. Bueno, acá, ahora sí ya la veo. José Luis, respondiendo a tu pregunta, mínimamente tendría que ser, dependiendo, como decía, si es en la propuesta para una institución de educación superior, supondremos en el mejor de los casos que tiene un sistema semestralizado, vamos a tener que implementar nuestro diseño o nuestra propuesta 6 meses. Eso es solamente la validación. Ahora no sé cuánto te tomaría hacer la propuesta, diseñar toda una propuesta. Supondremos un par de meses, unos 2 meses, más tu validación, que son 6 meses, son 8 meses. Ahora, una vez que termines la validación, no vas a presentar el rato, tienes que hacer el informe de investigación, que es ya la elaboración de todo el documento que se va a presentar. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. Es por eso que se ha adelantado este módulo de seminario de tesis, para que vayan trabajando sobre sus perfiles y no si pueden adelantar ya con la propuesta, pues háganlo de tal forma que concluyan lo antes posible, empiecen con la validación y pues puedan terminar todo el trabajo lo más antes posible. ¿Sí? Esa es la recomendación que se tiene para que puedan encarar este trabajo. ¿Sí? No se olviden también, nuevamente, no trabajen temas muy generales, muy amplios. Nos enfocaremos más bien en temas más puntuales. ¿Sí? Por favor, para que podamos tener todos el tiempo, podamos alcanzar a hacer correctamente lo que es todo el diseño metodológico y a partir de ello empezar a hacer toda la construcción. ¿Sí? Ok, nuevamente por favor les pido, revisen esta noche o a más tardar mañana en la plataforma va a estar los puntos, el contenido mínimo, los puntos mínimos que tendría que tener el perfil de tesis para que ya lo empiecen a trabajar. Y de todas formas, a pesar, como les decía, que me parece que no estamos entrando mucho a la plataforma, cualquier cosa, cualquier duda, escríbanme al correo, mándenme al correo sus títulos, sus trabajos, si ya tienen algo esbozado, no solamente el título, si ya tienen algo avanzado, pues mándenlo. Voy a estar atento y les voy a responder lo antes posible. También lo pueden hacer no solamente vía plataforma, mensajería interna de la plataforma, lo pueden hacer vía correo electrónico o incluso mandarme un mensaje al WhatsApp. Voy a responder a la brevedad posible. Sí, pero por favor empezaremos a trabajar ya nomás. Como les digo, el tiempo es lo que nos va a representar un grave perjuicio. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, sí empezaremos con eso del trabajo. Si hubiera alguna duda, por favor, estoy atento, háganla conocer para tratar de disipar en este momento alguna duda, alguna inquietud que puedan tener, por favor. Los escucho. Bueno, al no haber ninguna observación, ninguna inquietud, pues nuevamente les pido, revisen hoy o mañana más tardar la plataforma para que tengan la estructura del perfil y a partir de eso ya puedan ir elaborando, diagramando un primer borrador de su perfil y sobre eso empecemos a trabajar. ¿Sí? Entonces, al no haber ninguna otra observación, ningún comentario, pues agradecerles a todos por su presencia. Sé que es un poquito complicado, sábado a esta hora, pues gracias a todos por participar y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, estoy atento y pues les responderé a la brevedad posible. A todos gracias por asistir nuevamente y tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta la siguiente oportunidad.